Y es una historia bien conocida por muchos, que es la historia de Zaqueo y Jesús, donde se encuentra este hombre con el maestro. Es una historia que incluso desde pequeño nos enseñan esta historia, porque es una historia un poco divertida y a la misma vez simple y a la misma vez que se le queda grabado a uno en la mente. Y es una historia donde vemos qué es lo que pasa cuando alguien se encuentra con Jesús. ¿Qué es lo importante? Vamos a estar aquí en Lucas 19 y vamos a ver un poco del contexto. Jesús estaba viajando hacia Jerusalén, donde él ya están caminando a su camino final, donde él va a ser crucificado. Y él ya le había advertido a sus discípulos en los versículos anteriores de lo que es Lucas 18 y 19, en cierta manera como que están conectados, que van pasando de evento a evento, de una manera continua. En el capítulo 18 del versículo 31, Jesús les dice a sus discípulos: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces ya vemos que Jesús va caminando hacia Jerusalén, hacia su propósito de ir a la cruz. Pero antes de llegar allá, eh, llega a la ciudad de Jericó, donde todavía él se va a encontrar con un hombre a quien él va a salvar. Y vamos a ver lo que dice la escritura, empezando el versículo 1 en Lucas 19. Y dice así la palabra de nuestro Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algo interesante de la ciudad de Jericó era que Jericó era una ciudad rica, una ciudad importante en ese tiempo. Era conocida como la ciudad donde había mucho comercio y agricultura, donde había muchos también de publicanos o colectores de impuestos. Y eso tal vez nos explica un poco de por qué Zaqueo se encuentra en esta ciudad. En aquellos tiempos esta ciudad era conocida como un gran lugar de comercio, era un lugar rico. Y Jesús, ya entrando a Jericó, porque en los versículos anteriores, él simplemente se andaba acercando a Jericó, como lo vimos en el versículo 35, donde él sana a un hombre ciego. Versículo 35 del capítulo 18 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó,
un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Pero note cómo ahí Jesús se va acercando a Jericó. Aquí ya en el capítulo 19, el encuentro con Zaqueo, Jesús ya va entrando a Jericó, va pasando por la ciudad, nos dice el versículo 1. Y dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ahora, Zaqueo era un hombre rico, un hombre que tenía dinero, un hombre que tal vez en esa área no tenía ningún problema, un hombre que tal vez estaba viviendo una vida cómoda, que tal vez para muchos de nosotros pensáramos y dijéramos el dinero nos solucionara todos los problemas. Este hombre tenía dinero, el dinero no era el problema para él, lo tenía todo. Pero con ese dinero que él tenía, Zaqueo también en lo negativo, era una persona que no era querida. A los recaudadores de impuestos, la gente los miraba mal, los despreciaban, los miraban a ellos como traicioneros, porque ellos estaban traicionando a su propio pueblo por colectar dinero para Roma. ¿Por qué? Porque por medio de ellos era quien ellos colectaban los impuestos, y Zaqueo era un jefe de publicanos. O sea, él estaba encargado de personas que colectaban ese dinero, que colectaban tarifas e impuestos. Así que Zaqueo estaba arriba, bien arriba de la pirámide, podemos decir, de los publicanos o los de recaudadores de impuestos. Y aunque él estaba arriba en la sociedad por su puesto, sin embargo, muchas personas a él lo miraban de menos, lo detestaban. Era una persona no querida. Los recaudadores de impuestos eran unas personas rechazadas por la sociedad, unas personas que verdaderamente los miraban mal. Incluso en las sinagogas no se les permitía a veces llegar. Así era tanto el desprecio que tenían hacia estas personas. Y Zaqueo era uno de ellos. ¿Por qué? Porque ellos a veces abusaban de su poder, abusaban del puesto en el que ellos se encontraban. Ellos salían sacando y pidiendo más dinero de lo que verdaderamente se requería. Y por eso no sorprende que muchas de estas personas eran ricas. ¿Por qué? Porque tenían un acceso al dinero más fácil y podían ellos abusar de este problema. Así que en la sociedad, Zaqueo no era una persona querida, aceptada. Era una persona rechazada, era una persona despreciada, era una persona verdaderamente que la comunidad los hacía de menor, no las querían. Pero algo interesante de Zaqueo era que nos dice en el versículo 3, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Observemos ahí por un momento la curiosidad de Zaqueo. Zaqueo tenía interés, tenía entusiasmo, tenía curiosidad. Quería él ver y observar y conocer quién era Jesús, quién era este hombre. Porque si podemos observar algo en el versículo 3, es que dice, pero no podía a causa de la multitud. Una era porque era pequeño de estatura, pero dos era por la causa de la multitud, porque eran multitudes de personas que rodeaban a Jesús en aquellos tiempos.
En este momento, imaginemos un poco esta escena. Va Jesús caminando por Jericó, rodeado por multitudes de personas por todos lados. Aquel Jesús que sanaba enfermos, acababa de sanar a un ciego en los versículos anteriores, hacía milagros, sanaba enfermos, sanaba sordos. Simplemente Jesús era conocido, tenía fama y por eso las multitudes lo rodeaban a él. Y aquí Zaqueo no podía ver a Jesús por causa de la multitud y porque él era pequeño de estatura. Pero eso no le quitaba a él la curiosidad. Él quería ver quién era Jesús. Él quería ver quién era este Jesús. Y hizo algo interesante. Hizo algo que posiblemente no era común para una persona del estado de los estados de Zaqueo. Él era un hombre rico, era un hombre con un puesto, podemos decir, profesional en ciertas maneras. Eh, y él hizo algo fuera de lo normal que uno pudiera decir para ellos. Él corrió y él se subió en un árbol. No le importó la vergüenza, no le importó cómo podía él verse en los ojos de los demás. En primer lugar, ya lo detestaba, no tenía nada que perder, pero de igual manera uno en el estado normal como ser humano, uno pudiera decir, tengo dignidad, no quiero avergonzarme de esa manera. Pero esto nos muestra algo interesante de Zaqueo. Porque acordemos muy bien la razón por qué él hizo esto, es del versículo 3, que él procuraba ver quién era Jesús. Él quería cumplir con eso, procurar ver quién era Jesús. Y este detalle es bien importante, que él corrió adelante de las multitudes, se subió a un árbol, porque estos árboles sicómoro era un árbol grande que tenía unas ramas grandes y enormes y que no eran necesariamente tan altas. Así que era fácil de subirlas y estar estable a una altura balanceada, no tan alta. Y de esa manera podía Zaqueo, iba a poder ver de una manera no tan alta al maestro, pero sin embargo iba a poder evadir las multitudes por causa también de su estatura. Así que era algo bueno para él. Entonces él hizo esto. Pero eso, ¿por qué esto es importante? Nos muestra algo maravilloso, porque podemos ver la determinación de Zaqueo. Podemos ver la determinación de él conocer a Jesús y de no importarle cómo se iba a ver. Pero ¿por qué esto es importante? En el capítulo 18, Jesús les había enseñado algo importante a sus discípulos. En Lucas, ahí mismo, Lucas 18, versículos 17, el Señor les dice a sus discípulos, de cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Qué interesante eso. Hacerse como un niño. Y uno puede ver esa conexión hermosa, donde un niño no se avergüenza. Cuando tiene curiosidad de algo, él va a investigar quién es. Él o ella no se limita por el miedo, porque es un niño, no conoce eso, no conoce la vergüenza. A veces incluso hacen preguntas bien directas, no tienen esa pena. Y algo hermoso de eso es que exactamente lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos, aquí mismo lo estaban viendo y se estaba cumpliendo. Un hombre ya adulto, rico, un publicano, un jefe, y siendo un jefe de los publicanos, aquí se estaba haciendo pequeño para poder ir a ver quién era Jesús. Qué hermoso detalle, qué hermosa observación.
de este hombre, Zaqueo. Y continuamos en el versículo 5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Jesús ya conocía, ya tenía conocimiento de quién era Zaqueo. Ya tenía conocimiento de quién era él. Le llamó por nombre. sin, sin, no tenemos registro de que se habían conocido públicamente anteriormente, pero sin embargo le llamó por nombre. Y eso algo también es algo similar a lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento, que llamaban por nombre a las personas. Aquí Jesús mostrando quién era él, su autoridad de llamarle a Zaqueo por nombre, apuntando a este hombre que estaba encontrado sentado o arriba de este árbol. Dice, cuando Jesús llegó en aquel lugar, miró hacia arriba, lo miró y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Imaginemos por un momento lo que sintió Zaqueo en ese momento. Aquel a quien él procuraba ver, aquel quien él había escuchado mucho, de que había sanado muchas personas, estaba haciendo muchos milagros, que muchos le decían el Mesías, aquel Jesús famoso, aquel Jesús bien conocido, está ahora llamándole a él por nombre, diciéndole, ven, baja, porque es necesario que hoy yo vaya a comer contigo. Y eso es algo raro para que alguien se invitara solo a un hogar de otra persona. Eso no era común, no era algo raro. Pero podemos ver ahí la confianza de nuestro Señor. Podemos ver ahí la visión de nuestro Señor de ver lo que Él ya iba a hacer en la vida de Zaqueo. Podemos ver ahí el amor de nuestro Señor, donde Él mismo se estaba invitando a la casa de este hombre. Y especialmente rodeado por multitudes que no iban a aceptar eso. Pero vemos algo enseguida, la reacción de Zaqueo, que él desciende y recibió la invitación con gozo. Zaqueo no hizo preguntas. Zaqueo no ni siquiera puso su mirada en sí mismo. Simplemente recibió con gozo esta invitación, aunque iba a ser en su casa. Qué maravilloso eso. Vemos ya ahí la obra de Dios en la vida de este varón, recibiendo la invitación de Jesús con gozo, con un corazón abierto, con un corazón humilde, con un corazón gozoso. Y esa palabra gozoso a través de la Biblia está siempre bien conectada con el gozo de la salvación, con el gozo de fe, con el gozo de la esperanza. Zaqueo estaba gozoso. Y si podemos meditar un poco nuestra salvación, cuando meditamos en nuestra salvación, cuando meditamos en nuestra relación con Jesús, con Dios, nos causa gozo, nos causa un regocijo por dentro. Y a toda aquella persona que ha sido salva y que ha podido conocer al Dios eterno, al Dios soberano, creo que eso es un gozo que verdaderamente
en el corazón de esa persona no se puede explicar. El simplemente saber y reconocer que uno conoce a Dios. El simplemente saber y reconocer que Dios tuvo la misericordia de abrirle los ojos a uno. Cuando uno estaba perdido, cuando incluso uno no quería nada con Dios, pero sin embargo, mira dónde estamos ahora, a los pies de Dios, delante de su trono, adorando su nombre, glorificando su nombre. Qué maravillosa revelación, qué maravillosa revelación es esa para todo aquel que ha aceptado a Cristo, que le ha entregado su vida a Cristo. El ver que Jesús es real, el ver que el Hijo de Dios vino para darnos vida, para salvarnos a nosotros, y que ahora sea que vivamos o muramos, estamos simplemente en el gozo de que vamos a estar con Cristo. Ese es un gozo que todo creyente tiene. Ese es un gozo que deseo para toda la humanidad, para todo aquel perdido, para todo aquel pecador. Ven, ven y acércate, ven y celebra con nosotros este gozo de poder decir conozco a Cristo, de poder decir Cristo es mi Salvador. Es un gozo, es una fiesta en el corazón que simplemente las palabras no pueden describir. Es un gozo que me gustaría que todas las personas pudieran experimentar. Zaqueo desciende a prisa, dice ahí el versículo 6. Enseguida fue un instante, una decisión. Él simplemente bajó sin preguntas y recibió esa invitación con gozo. Ahora, en el versículo 7 nos muestra algo interesante. La reacción de las multitudes. He aquí, te acaba de describir el gozo de haber conocido a Cristo, de cómo a mí me encantaría que toda la humanidad tuviera este gozo. Pero aquí vemos algo, una reacción diferente, una reacción opuesta de las multitudes que rodeaban a Jesús. Versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué curioso eso, qué interesante eso, que las multitudes simplemente no se regocijaban de que este hombre estaba teniendo un encuentro con Jesús. Así como Jesús había sanado a aquel ciego, había hecho otro milagro, tal vez Jesús podía hacer algo maravilloso en la vida de este hombre llamado Zaqueo. Tal vez era una oportunidad que hoy en día nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, nosotros como hijos de Dios, anhelamos que cada persona pueda tener este encuentro, esta oportunidad. Sin embargo, las multitudes murmuraban, no estaban de acuerdo, no aceptaban. ¿Cómo es posible que Jesús va a entrar y va a comer en la casa de un pecador, de un hombre que no lo merece, de un hombre traicionero que ha traicionado su propio pueblo, un hombre que simplemente no merece tener a Jesús en su hogar? Qué curioso eso. Los que más vemos de menos y despreciamos, acordémonos una cosa, ellos también deben ser salvos. Ellos también deben conocer a Jesús, por más horribles que sean, más malvados que sean, más traicioneros que sean. Pueden hacer muchas trampas en la vida de los negocios, que para nosotros podemos decir, qué mala esa persona. Ellos también deben de ser salvos.
Porque esa simplemente es una señal de enfermedad. Esa persona es un pecador y la enfermedad que tiene es el pecado. Y el que puede sanar y limpiar esa enfermedad se llama Cristo. En Lucas 15, versículo 1 al 2 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Esto no era nada fuera de lo común, esto incluso era algo normal. Esto se murmuraba mucho de Jesús, que él comía con los pecadores, que él conversaba con los pecadores. Pero a eso él había venido, a sanar a los enfermos, no a los justos, no a los que no necesitaban de un doctor, sino que él venía y él vino a salvar a los enfermos, a sanar a los enfermos, a buscar a los enfermos y sigue haciendo esa obra. En Lucas 7:39 vemos lo mismo. Dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Siempre las multitudes que lo rodeaban a él, y también especialmente los fariseos, los escribas y fariseos, ponían mucho su mirada en las personas que no merecían acercarse a Jesús, pero no miraban el más allá, no miraban que Jesús podía hacer algo por estas personas. Y también no miraban que ellos mismos estaban enfermos, no miraban que ellos mismos eran pecadores. Porque incluso en el versículo 7 podemos ver la reacción de ellos que dicen, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No se estaban dando cuenta, no estaban ellos observando que ellos como multitudes estaban rodeando a Jesús y aquí Jesús entra a comerse con un pecador, pero todo este tiempo, todo este rato Jesús estaba rodeado por pecadores. De eso no se daban cuenta. Era más fácil observar y ver el pecado del otro hombre y no ver su propio pecado. Ellos no podían ver que ellos mismos no merecían estar cerca de Jesús. Sin embargo, también Zaqueo merecía la misma oportunidad. En el versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos ahí que Zaqueo sintió la necesidad de ponerse de pie y decir estas palabras, que la mitad de sus bienes se los iba a dar a los pobres y a quien había defraudado les iba a devolver cuadruplicado. Veamos ahí el resultado de un corazón arrepentido y convertido, que no solo se quedó en el gozo de haber conocido a Jesús, sino que ahora estaba dispuesto a corregir los errores que había hecho en el pasado. Y era bien fácil para Zaqueo ponerse a la defensa, ver cómo todos estaban murmurando de él y de Jesús. Pero sin embargo, él se levanta, se pone de pie y su reacción es, voy a devolverles lo que les he defraudado y voy a ayudar a los pobres.
un corazón arrepentido y convertido, que ahora actuaba en amor, actuaba en misericordia y actuaba en justicia. Zaqueo estaba listo para hacer lo correcto. Y Jesús, al ver y escuchar lo que Zaqueo estaba diciendo, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Primeramente, sí, Jesús dice él es hijo de Abraham, primeramente porque era judío, segundamente, a pesar de ser jefe y publicano, Zaqueo no había desheredado las bendiciones prometidas a Abraham. Él seguía siendo un judío, él seguía siendo un hijo de Abraham, técnicamente. Pero la tercera razón por la cual conectamos a través de la escritura por completo es que Zaqueo había reaccionado en fe, había reaccionado en convicción y había reaccionado con algo en particular. Zaqueo creyó y actuó en fe. En Romanos 9:7 nos dice algo interesante. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Isaac te será llamada descendencia. En Gálatas 3:7 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuál es? ¿A dónde podemos ver la fe de Zaqueo? En el simple hecho que él estaba dispuesto en hacer lo correcto. En el versículo 8 vemos eso. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Ahí Zaqueo estaba mostrando su fe, que él había conocido a Jesús, se había encontrado con Jesús y ahora él iba a actuar conforme a eso. Definitivamente Zaqueo era un hijo de Abraham. Zaqueo era un hijo porque había actuado por fe y había actuado en fe. Y Jesús le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Qué maravillosas palabras escuchar eso. Que el Señor diga: hoy la salvación ha llegado a este lugar, hoy la salvación ha llegado a tu casa. Definitivamente más motivo de gozarse. Algo maravilloso. Zaqueo era un hombre de fe y él por eso creyó. Ahora, quiero que notemos algo también bien importante sobre esto. Acordémonos muy bien quién era Zaqueo. Zaqueo era un hombre rico. Zaqueo era un hombre de poder. Zaqueo, aquí podemos ver que le iba a dar la mitad de sus bienes a los pobres, dice el versículo 8. Y que también iba a alguien que le había defraudado, se lo iba a devolver cuadriplicado. O sea, Zaqueo tenía mucho dinero. ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué eso es curioso? Porque aquí el Señor está demostrando algo bien importante. Aquí el Señor les está mostrando a sus discípulos algo que Él les había hablado anteriormente. ¿Y qué era eso? Que lo que era difícil para el hombre hacer, solo Dios lo podía hacer.
¿Y cuál era eso? En el capítulo anterior, en Lucas 18, versículo 35, perdón, en Lucas 18, versículo 25 al 27, Jesús les dice esta palabra a sus discípulos. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil para un camello, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si nos acordamos muy bien de esa historia, nos acordamos que este joven rico, al escuchar lo que le dijo el Señor, que vaya y vendiera todas sus riquezas, todas sus posesiones y las repartiera con los pobres, el joven rico se dio la vuelta y se fue triste. Dos reacciones diferentes. Aquí Zaqueo, un hombre rico, un hombre que tenía mucho dinero, estaba dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres y regresar cuadruplicado al quien él había defraudado. Aquí Jesús le estaba mostrando a sus discípulos que un hombre rico podía ser salvo cuando tuviera un encuentro verdadero con Jesús. Aquel joven rico no recibió esta invitación con gozo. Zaqueo recibió esta invitación con gozo. Fue abierto a la invitación de Jesús. Fue abierto al encuentro con Jesús. El joven rico se le hizo más fácil darse la vuelta y seguir caminando. Pero ¿por qué esto es importante? Porque Jesús les está mostrando ahí que solo para Dios esto es posible, que solo Dios lo puede hacer. ¿Y quién lo está haciendo ahí literalmente? Nuestro Señor Jesucristo, mostrando su identidad, mostrando su divinidad, que Él tiene el poder para hacerlo. Y no solo con los ricos, sino que otra observación que vemos en esta porción de la Escritura es ahí mismo en Lucas 18, versículo 35 en adelante, que dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al final de este encuentro con este ciego en camino, acercándose a Jericó, vemos que esta persona, por causa de las multitudes, escucha que Jesús va caminando y empieza a gritar diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 40 dice: Jesús entonces, deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y este ciego, dice el versículo 43, luego él vio y le seguía glorificando a Dios. Así que vemos que Jesús tiene el poder, la autoridad que aquel rico rechazó, aquel joven rico rechazó y le dijo a sus discípulos: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Y cuál era eso? De pasar, de que un hombre rico podía ser salvo cuando tienes encuentro con Jesús, y no solo un hombre rico, sino que también un mendigo, un hombre pobre. ¿Por qué? Porque todo aquel que tiene un encuentro verdadero con Jesús, igual manera puede ser salvo. Porque no se trata del hombre, no se trata de cuánto tienes, si es rico o pobre, no se trata de quién tú eres, no se trata de qué has hecho, no se trata de lo que estás haciendo, se trata de tener un encuentro verdadero con Jesús. Y esa lección era profunda para
y era necesaria para que sus discípulos pudieran ver la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y con eso le recuerda en el versículo 10 diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso me recuerda a las palabras que se le hablaron sobre Jesús en Mateo 1:21, donde dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pablo dijo de Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No se trata de quien lo merece. No se trata de quien no lo merece. No se trata de quién tú eres, de lo que tienes o no tienes. Se trata de que el Hijo de Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Y no solo vino a buscarlo, sino que vino a salvarlo. Recibe la invitación de Cristo a tu vida y ten este encuentro con el Señor. Y el resto, Él se encargará. Pero tú síguele.